el antiguo Egipto, una tierra de faraones, pirámides y poderosos dioses. Sin embargo, un nombre resuena a través del tiempo con una singularidad única: Akenatón. Fue un revolucionario, un visionario, algunos incluso dirían que un hereje. Akenatón se atrevió a desafiar los cimientos mismos de la religión y la tradición egipcia. Declaró que solo había un dios verdadero, Atón, el disco solar. Su reinado marcó un periodo de cambio sin precedentes. Trasladó la capital a una nueva ciudad dedicada a Atón, llamada Ajetatón. El reinado de Akenatón fue una época de gran agitación, pero también de gran creatividad e innovación. Pero la historia de Akenatón no está exenta de sombras. Sus reformas radicales se encontraron con resistencia y confusión. El sacerdocio, despojado de su poder, lo vio como una amenaza. La gente común luchaba por comprender a este nuevo dios y sus enseñanzas. Después de la muerte de Akenatón, sus reformas fueron rápidamente revocadas. Los viejos dioses fueron restaurados y su nombre fue borrado de las listas oficiales de reyes. Su ciudad, Ajetatón, fue abandonada, dejada a desmoronarse en las arenas del desierto. El descubrimiento de su ciudad abandonada a finales del siglo XIX despertó un renovado interés en este enigmático faraón. Amenhotep IV, más tarde conocido como Akenatón, nació en una época de prosperidad y poder. Egipto estaba en el cenit de su imperio. El faraón era considerado un dios viviente, gobernando con autoridad absoluta. El joven príncipe creció rodeado del esplendor de la corte real. Algunos historiadores sugieren que Amenhotep IV fue un niño enfermizo, lo que fomentó un sentimiento de diferencia. Era conocido por ser un joven contemplativo e intelectual. A la muerte de su padre, Amenhotep III, el joven príncipe ascendió al trono. Heredó un imperio vasto y poderoso, pero también un reino que se enfrentaba a sutiles cambios. Los primeros años del reinado de Amenhotep IV estuvieron marcados por un sentido de continuidad. Continuó las políticas de su padre. Sin embargo, bajo la superficie, una corriente de cambio comenzaba a agitarse. El interés del joven faraón por los asuntos religiosos se intensificó. Comenzó a patrocinar el culto a Atón, un dios solar relativamente menor en ese momento. A medida que su fascinación por Atón crecía, también lo hacía su convicción de que este era el único dios verdadero. El sacerdocio de Amón, amenazado por la creciente devoción del faraón por Atón, observaba con creciente alarma. El escenario estaba listo para un choque de ideologías, una batalla entre las viejas costumbres y las nuevas. A medida que la devoción de Amenhotep IV por Atón se profundizaba, comenzó a hacer cambios significativos. Ordenó la construcción de templos dedicados a Atón, abiertos al cielo. Estos templos estaban llenos de luz, color y música. Cambió su nombre a Akenatón, señalando su completa lealtad al dios Sol. El fervor religioso de Akenatón se extendía más allá de los muros del templo. Encargó innumerables himnos, poemas y oraciones dedicados a Atón. La visión de Akenatón no era simplemente una reforma religiosa, era una transformación completa de la sociedad egipcia. Él imaginaba un mundo donde todas las personas pudieran disfrutar de la luz del amor de Atón. La adopción de Atón por parte de Akenatón fue una ruptura total con siglos de tradición. Declaró a Atón como el único dios verdadero. Los otros dioses fueron relegados a la categoría de meros nombres. Los sacerdotes se encontraron relegados. La gente luchaba por comprender a esta nueva y abstracta deidad. Akenatón se veía a sí mismo como el intermediario elegido entre Atón y la humanidad. Esta ruptura con la tradición envió ondas de choque a través de la sociedad egipcia. Para abrazar completamente a Atón, Akenatón sabía que se necesitaba un gesto dramático. Decidió abandonar Tebas y construir una nueva ciudad dedicada a Atón. Así nació Ajetatón, horizonte de Atón. Situada en un lugar virgen del Egipto Medio, Ajetatón fue diseñada para ser una manifestación física de la visión religiosa de Akenatón. Amplias avenidas conducían al gran templo de Atón. Se construyeron casas para la élite cerca del templo. Ajetatón fue diseñada para ser espaciosa y ordenada. La construcción de la ciudad fue una empresa enorme, que requirió el trabajo de miles de personas.
La revolución religiosa de Akenatón se extendió al ámbito del arte. Bajo su patrocinio, surgió un nuevo estilo artístico. Atrás quedaron las figuras idealizadas y estáticas del arte egipcio tradicional. En su lugar, vemos un nuevo énfasis en el naturalismo, el movimiento y la emoción. Los rostros de Akenatón y su familia están representados con un realismo sorprendente. Las escenas de la vida cotidiana ocuparon un lugar central. El disco solar de Atón se convirtió en un motivo ubicuo en el arte de Amarna. El estilo de Amarna refleja los profundos cambios que se estaban produciendo en la sociedad egipcia bajo el gobierno de Akenatón. La revolución religiosa de Akenatón tuvo un profundo impacto en todos los aspectos de la vida egipcia. La jerarquía social tradicional se vio desafiada por el concepto de un único Dios universal. El faraón se presentaba como un guía espiritual. Este nuevo papel se reflejó en el arte y la arquitectura del período de Amarna. Imaginen las bulliciosas calles de Ajetatón, bañadas por la luz dorada del amanecer. Los artesanos cincelaban colosales estatuas de Atón. Los agricultores cuidaban sus campos, ofreciendo oraciones silenciosas por una cosecha abundante. Las reformas de Akenatón no estuvieron exentas de críticas y los rumores de descontento comenzaron a circular. Mientras Akenatón se centraba en establecer su nuevo orden religioso, la vasta maquinaria administrativa del imperio egipcio comenzó a dar muestras de agotamiento. La preocupación del faraón por Atón, su traslado a Ajetatón y su aparente desinterés por los asuntos de Estado crearon un vacío de poder que no pasó desapercibido para los rivales de Egipto. La correspondencia extranjera de la época, conservada en forma de tablillas de arcilla conocidas como las cartas de Amarna, revela una creciente inquietud en las fronteras del imperio. Los reyes vasallos, antes deseosos de apaciguar al faraón con tributos y declaraciones de lealtad, ahora pedían ayuda militar contra los enemigos invasores. Sus súplicas, sin embargo, a menudo quedaban sin respuesta, perdidas entre los himnos y oraciones que consumían la atención del faraón. De vuelta en Ajetatón, el fastuoso estilo de vida de la corte real, evidente en las opulentas tumbas y las lujosas posesiones descubiertas por los arqueólogos, contrastaba con las crecientes penurias a las que se enfrentaban muchos egipcios de a pie. La construcción de la nueva capital, la erección de grandes templos y el mantenimiento de una vasta burocracia requerían un flujo constante de recursos, lo que suponía una pesada carga para la población. Los agricultores, que ya se enfrentaban a los caprichos del ciclo de inundaciones del Nilo, podían ver cómo aumentaba su carga fiscal y cómo sus peticiones de ayuda eran ignoradas por unos funcionarios más preocupados por complacer al faraón que por atender las necesidades del pueblo. A medida que Akenatón se adentraba en sus búsquedas espirituales, la línea entre la devoción y la obsesión, entre el liderazgo visionario y el gobierno tiránico, comenzó a difuminarse. Las semillas del descontento, sembradas en el terreno fértil de la incertidumbre y las dificultades económicas, comenzaron a echar raíces, amenazando los propios cimientos del gran experimento del faraón. Un legado en ruinas. La caída de Ajetatón. El reinado de Akenatón, un breve destello de cambio radical, estaba destinado a ser efímero. Su intento de remodelar la sociedad egipcia a imagen de Atón no sobrevivió a su muerte. Tras su muerte, figuras sombrías ocuparon brevemente el trono. Semenechkara, un personaje envuelto en el enigma, fue uno de estos sucesores. Algunos especulan que fue un corregente, quizás el hijo de Akenatón. Otros creen que fue un consejero de confianza. Neferneferuaten podría haber sido Nefertiti gobernando bajo un nuevo nombre. Estos gobernantes no pudieron frenar la marea de cambio. Los sacerdotes de Amón desmantelaron las reformas de Akenatón. Los templos de Atón fueron abandonados y desfigurados. Ajetatón fue abandonada a las arenas del desierto. El faraón fue tachado de hereje, su nombre borrado de las listas oficiales, su legado aparentemente condenado al olvido. La repentina desaparición del reinado de Akenatón y el rápido desmantelamiento de sus reformas religiosas han alimentado durante siglos la especulación y el debate. Las circunstancias que rodearon su muerte siguen envueltas en el misterio, sin respuestas definitivas en el registro arqueológico. Algunos estudiosos teorizan que Akenatón pudo sucumbir a una enfermedad, quizás una plaga. Otros sugieren que fue víctima de una intriga palaciega, ya que sus reformas radicales crearon poderosos enemigos.
La supresión deliberada del nombre de Akenatón de los registros oficiales añade otra capa de intriga. La ubicación del lugar de enterramiento de Akenatón sigue siendo uno de los misterios más perdurables de su reinado. Algunos especulan con que pudo ser enterrado en una tumba secreta, escondida bajo las arenas del desierto. El misterio de la desaparición de Akenatón asegura que su historia siga fascinando e intrigando siglos después. El intento sistemático de borrar la memoria de Akenatón fue más allá de la profanación de sus monumentos y la eliminación de su nombre de los registros oficiales. Sus sucesores hicieron todo lo posible para borrar todo rastro de su reinado. La ciudad de Ajetatón fue abandonada y sus templos y palacios quedaron en ruinas. Las piedras fueron reutilizadas, sus inscripciones desfiguradas y las imágenes de Atón destruidas. Las estatuas de Akenatón y su familia fueron destrozadas, sus rostros alargados considerados una afrenta. Algunos especulan que su nombre fue objeto de una maldición, una damnatio memoriae destinada al olvido eterno. Sin embargo, la historia de Akenatón se negó a ser silenciada. Los fragmentos de su reinado resurgirían con el tiempo, desafiando a las generaciones posteriores a enfrentarse a su legado. A pesar de los esfuerzos concertados para borrar la memoria de Akenatón, su legado ha resonado a través de los siglos, provocando el debate y la fascinación entre historiadores, arqueólogos y entusiastas por igual. El descubrimiento de Ajetatón a finales del siglo XIX, cuyas ruinas emergieron de las arenas como un sueño olvidado, reavivó el interés por este enigmático faraón y sus reformas radicales. Las cartas de Amarna, una colección de correspondencia diplomática descubierta en el yacimiento, proporcionó una ventana única a las realidades políticas del reinado de Akenatón, revelando los desafíos a los que se enfrentó en el escenario internacional y la creciente inquietud dentro de su propio imperio. El arte del periodo de Amarna, con su estilo distintivo y su alejamiento de las convenciones tradicionales, ha cautivado a historiadores del arte y coleccionistas, y su influencia se percibe en movimientos artísticos posteriores. Los rostros alargados, las escenas familiares íntimas y el énfasis en el naturalismo, considerados en su día escandalosas desviaciones de la norma, son reconocidos ahora como sellos distintivos de un periodo de notable innovación artística. La revolución religiosa de Akenatón, su adhesión a un único Dios universal, también ha suscitado el debate sobre su lugar en la historia de la religión. Algunos estudiosos lo consideran un precursor del monoteísmo, ya que su creencia en Atón prefigura el surgimiento del judaísmo, el cristianismo y el islam siglos después. Otros sostienen que su enfoque en Atón se parecía más al monolatrismo, la adoración de un dios por encima de todos los demás, que a un rechazo completo del politeísmo. Independientemente de sus motivaciones teológicas, el intento de Akenatón de remodelar la sociedad egipcia a imagen de su dios sigue siendo un testimonio del poder de la creencia y de la imperecedera fascinación del ser humano por la naturaleza de lo divino. El reinado de Akenatón fue un momento fugaz en el vasto panorama de la historia egipcia, un intento audaz pero finalmente fallido de reescribir las creencias fundamentales de una civilización. Su nombre, que en su día fue borrado de los anales y su ciudad abandonada a la decadencia, ha resucitado de las arenas, como testimonio del perdurable poder de la curiosidad y la fascinación por lo desconocido. ¿Fue un visionario, un revolucionario religioso adelantado a su tiempo? ¿O un tirano que puso patas arriba el orden establecido, solo para ver cómo su visión se derrumbaba tras su muerte? La respuesta, al igual que el propio hombre, sigue siendo un enigma. El legado de Akenatón es un mosaico de contradicciones, una ferviente creencia en un solo Dios que desafió siglos de tradición, un florecimiento de la expresión artística que se yuxtapone a la agitación política, una gran ciudad construida sobre los cimientos de la fe, finalmente abandonada a los vientos del desierto. Su historia sirve como recordatorio de que ni siquiera los gobernantes más poderosos son inmunes a las fuerzas de la historia. El intento de Akenatón de imponer su visión de un universo centrado en el sol fracasó en última instancia, pero los ecos de su revolución siguen resonando. El arte de Amarna, con su estilo naturalista y sus íntimos retratos de la familia real, sigue cautivando e influyendo a los artistas de hoy en día. Las preguntas que rodean su reinado, los motivos de sus reformas
La verdadera naturaleza de su relación con Nefertiti, la ubicación de su última morada, siguen alimentando la especulación y el debate. Al final, Akenatón sigue siendo un enigma, un faraón envuelto en el misterio, un gobernante que se atrevió a desafiar al cosmos y cuya historia sigue escribiéndose, incluso cuando las arenas del tiempo cambian y remodelan su memoria.